Muy buenos días. Buenos días, Argentina. Buenos días, Buenos Aires. Buenas tardes, España. Aquí estoy para tomar café contigo otra vez, tranquilamente. Hoy un día, una hora más tarde por esas cuestiones, esos juegos de cambios de horario políticos. Se cambió la hora aquí en España, es una hora más tarde, pero para vosotros es exactamente igual. Y quiero empezar a hablar contigo y a recordarte un poco, como siempre, lo que hablamos en el programa anterior. En él, si recuerdas, hablamos de que somos seres eternos viviendo experiencias en cuerpos temporales, gracias a las experiencias cercanas a la muerte, a las terapias regresivas, a las experiencias en el lecho de muerte. Pudimos ver que todos los que reviven experiencias hablan de un mismo ser, diferentes cuerpos, diferentes experiencias. El ser es eterno, el alma es eterno, lo que perece, lo que desaparece es el cuerpo. Viene a ser un poco como el chofer que lleva un coche, un carro, como decís vosotros, y en un momento dado el carro ya no sirve y se lleva al desguace, se lleva al retiro y se deja allí para lo achatarre, para que sea chatarra. Pero el espíritu de ese vehículo, el alma de ese vehículo, el chofer, sigue conduciendo, sigue con otros vehículos en un momento dado. También descubrimos, y eso es muy importante, que lo recuerdes siempre, es que los seres humanos, gracias a las experiencias cercanas a la muerte y las terapias regresivas y todo esto, se ha descubierto que tienen la capacidad de tener o entrar en un espacio de conciencia expandida, en el que tienen una mayor conciencia. Es como si realmente conectasen con la nube, con toda la información y pudiesen tener acceso a mucho más de lo que habitualmente podemos tener. Y es una capacidad de todos nosotros. Hay personas que nacen con esa capacidad abierta, desde niños la tienen, lo pueden hacer a voluntad, y es lo que se les llama psíquicos, médiums, videntes, todo este tipo de cosas, que realmente no hay por qué asustarse porque a nivel científico tiene explicación. Es simplemente la posibilidad de entrar en una conciencia expandida, esa habilidad, esa capacidad que tenemos todos, pero ellos lo tienen a nivel de voluntad. Lo pueden hacer en el momento que ellos quieran, que lo necesiten. Perdón. También recordar que Francis Harry Compton Crick descubrió en 1953 el genoma humano y le sirvió para que le diesen el premio Nobel en el 62. Y él dijo que todos los cambios importantes que se producían en el ser humano se producían, se marcaban, quedaba constancia en el ADN. Si en el ADN había constancia del cambio, era porque el cambio había sido realmente un cambio importante. Hay que recordar también que según Darwin y toda aquella tipo de concepción de la vida, el ADN era fijo. En la teoría evolutiva, el ADN solo cambia por los años y por las necesidades de la evolución propia de la especie. Pero a primeros de siglo se descubrió que eso no es realmente así. El ADN varía y se dieron cuenta que era capaz de variar por situaciones externas, por emociones externas. Se descubrió que el ADN, la composición, era el 2% de la parte del ADN es genético, y aunque en un principio el 98% se catalogó como basura, son esas cosas que tiene a veces el mecanicismo científico, el estudiar mecánicamente las cosas, cuando en el fondo la naturaleza no tiene nada, no produce nada que no tenga un sentido, que no tenga un porqué. No hay nada porque sí. Entonces, evidentemente, el 98% del ADN no podía ser porque sí, que no sirviese para nada. Y efectivamente, posteriormente, el equipo de científicos de Peter Gariev, Vladimir Poponin y el doctor Korotkov, ese grupo de científicos rusos descubrieron que el ADN, el 98%, es como si fuese un ordenador, un bioordenador. Se dedica a procesar, a captar, a recibir y a enviar información en todo momento, continuamente, aunque nosotros creamos que no, continuamente, de forma automática. Entonces, ese 98%, o sea,
para decirlo así más simple, recordar que el 2% es el que crea la construcción del ser humano y el 98% es el que le da las instrucciones de cómo tiene que funcionar, cuáles son los conceptos que tiene que tener, etcétera, etcétera. Es todo lo que viene de información en el ADN. Entonces se descubrió que el ADN se puede modificar por energías externas, haciendo un montón de experimentos. Y entonces viene aquí la pregunta que nos hicimos en el programa anterior, o sea, la muestra de verdad de que nosotros somos extraordinarios, de que nosotros somos seres capaces de variar y cambiar nuestra vida a voluntad, sería que nosotros tuviésemos, que hubiese alguna demostración de que nosotros podemos cambiar la realidad, que hubiese de verdad alguna prueba científica, algún descubrimiento que mostrase que nosotros podemos cambiar la realidad. Eso sería a lo que se refieren los místicos a tener el libre albedrío, porque claro, si yo puedo cambiar mi realidad a voluntad, entonces evidentemente mi vida depende de mí. Yo tengo libre albedrío de poder hacer de mi vida lo que quiera. Esos son los conceptos que se barajaban a nivel científico, la posibilidad de generar cambios en el exterior y a nivel místico el tener el libre albedrío, que es exactamente lo mismo. Entonces recordar que hablamos de unos experimentos, unos de un tal, el doctor Glenn Rein, que introdujo ADN de la placenta humana, de un ser humano, la introdujo dentro de un tubo de ensayo, entonces lo sometió a emociones diferentes, de amor y de temor, de amor y de odio, y entonces se dio cuenta que el ADN era influenciado por las emociones del exterior, o sea, era evidente cuando le lanzabas emociones de ira, emociones negativas, el ADN se enrollaba y se cerraba como una trenza en el pelo. Y entonces era muy difícil que el lector del ADN leyese completamente el código entero, con lo cual se podían producir células que realmente no eran totalmente idénticas a las anteriores. Eso en el futuro generaría enfermedades, etcétera, etcétera. Y lo curioso es que cuando lo sometían a emociones de amor, de cariño, de comprensión, de hermandad, de gozo, de alegría, el ADN se abría, se destrenzaba, se abría, con lo cual era muy fácil leer el código. O sea, vengo a decir que se dieron cuenta que el ADN respondía a energías externas, tanto era como una antena para la conciencia, era el ADN responde tanto al amor como al odio, como al temor, y responde de formas diferentes. Entonces, si a eso le añadimos un segundo experimento, que fue... Perdonad, que estoy un poco así, constipado. El segundo experimento, que fue el de Peter Garie, Vladimir Poponin y el doctor Korotkov, ¿qué hicieron ellos? Pues simplemente introdujeron ADN dentro de un tubo de ensayo después de hacerle el vacío. Claro, analizaron el tubo de ensayo hecho el vacío y uno de los aportes importantísimos que ha hecho la cuántica, la física cuántica a la ciencia actualmente ha sido la demostración de que el vacío no es realmente el vacío. O sea, eso que decimos cuando se le hace el vacío a un recipiente, lo que queda dentro es nada, no queda nada, o sea, la nada. Eso no es cierto, se ha descubierto porque la tecnología evoluciona, tenemos equipos de medición mucho más potentes que los que había, se ha descubierto que siguen quedando partículas de luz. O sea, aparte del átomo, aparte de los neutrones, de los protones, de los electrones, hay partículas mucho más pequeñas que son como ellos, la cuántica le llamó quarks, que son como partículas de luz. Entonces, miraron dentro del tubo de ensayo y efectivamente habían partículas de luz, pero bueno, aleatoriamente, cada una a su aire. Entonces, en el momento que introdujeron ADN en el tubo de ensayo, se dieron cuenta que el ADN reorientó todas las partículas y las ordenó de una forma concreta. Entonces, daros cuenta, lo que ellos descubrieron es que nuestro ADN varía las partículas de luz, pero esas partículas de luz es de lo que está hecho
el mundo que nos rodea, pero también es de lo que estamos hechos nosotros. O sea, nosotros, ya lo descubrió Alexander Gurwitz, descubrió que estamos formados por partículas de luz pequeñas que le llamaron biofotones, que circulan de ADN a ADN manteniendo, o sea, transmitiendo información entre las propias células del cuerpo. Entonces, nosotros estamos formados de partículas de luz, pero el mundo que nos rodea también. Entonces, daros cuenta si esto es importante. Este equipo de científicos rusos descubrió que el ADN varía la posición, varía la situación, varía el estado exterior de las partículas de luz, que es de lo que está formado el mundo que nos rodea. O sea, varía el mundo que nos rodea. ¿Me explico? Y nos varía a nosotros. Entonces, eso es importantísimo. Y encima, que tiene una inercia, me explico, le llamaron el efecto fantasma del ADN porque cuando después sacaron el ADN del tubo de ensayo y lo tuvieron fuera, el efecto de ordenación de las partículas de luz tardó 30 días en desaparecer. O sea, digamos así, desde que yo tengo una intención, desde que mi ADN influencia la parte exterior del mundo que nos rodea o mi parte interior, desde que eso empieza, aunque luego yo deje de tener esa intención, aunque yo desaparezca de ahí, eso sigue funcionando 30 días. Y eso tiene mucha importancia. Ya hablaremos después por qué mucha gente se desilusiona cuando empieza a hacer algo, y es porque no tiene en cuenta que nada va a funcionar hasta que no pasen por lo menos unos 30 días, porque tienes la inercia de lo que venía de atrás. ¿Me explico? Pero ya hablaremos mucho más tranquilamente de todo ello. Y otro experimento también muy importante fue el de Cliff Baxter y Brian O'Leary, que fue cuando tomaron una muestra de ADN de las raspaduras dentro de la boca y le pusieron unos electrodes y unos analizadores, y entonces intentaron ver si el ADN respondía a las emociones del donante. Entonces enviaron a O'Leary, hicieron una prueba con él delante del tubo de ensayo, el ADN respondió a las emociones que él iba teniendo, lo sacaron de habitación, el ADN seguía respondiendo a las emociones que él seguía teniendo, y luego lo enviaron a 300 kilómetros, a 700 kilómetros, eran unas 500 millas. Lo enviaron a unos 700, 500 millas de ahí a un aeropuerto para que se mezclase con la gente y tuviese pues todo tipo de emociones, de estrés, de ira, de frustración, de alegría, etcétera, de tensión conduciendo, etcétera, etcétera. Y cuando compararon los gráficos, se dieron cuenta que el ADN respondía exactamente igual a las emociones, como si estuviese delante. O sea, digamos que lo que descubrieron es que el ADN, el donante, depende del donante, siempre, independientemente de tiempo y espacio, escapa de las fórmulas de la física actual del tiempo y del espacio. O sea, independientemente del tiempo y del espacio hay una conexión. Es como si hubiese una superposición. Y eso lo está estudiando mucho la cuántica. También hablaremos posteriormente de todo ello. Le llaman perdón. Le llaman bueno, luego os lo comento. Es el efecto que tiene, sobre todo también sucede mucho en gemelos, en personas, en madres e hijos que han sido una misma célula, sucede el entrelazamiento cuántico, se llama. Sucede cuando hay una relación muy importante que aunque se separen en distancia, aunque realmente se hayan separado en distancia, es como si hubiese una superposición, como aunque estuviesen muy lejos, es como si estuviesen en el mismo sitio los dos. Y eso genera que todo lo que a uno le sucede al otro independientemente de tiempo y de espacio. Fijaros si es importante. Pero ahora, curiosamente, ¿qué es lo que os quería comentar? Que ya lo comentamos en el programa anterior, y eso es lo que de verdad quiero que os quedéis con una idea. Los nombres, los experimentos, la forma del experimento, todo ese tipo de cosas
realmente no tiene demasiada importancia, se puede encontrar en los libros. Lo que realmente tiene importancia es el mensaje. Fijaros, el primer experimento, el de Glenn Rein, dice que el ADN es modificado por energías externas, ¿de acuerdo? El segundo experimento, que es el de Peter Gariev y Vladimir Poponim y Korotkov, dicen que el ADN influencia a la, ¿cómo lo diría yo? Influencia, o sea, genera cambios en las partículas que forman el mundo que nos rodea, ¿de acuerdo? Y en las partículas que nos forman a nosotros mismos. O sea, y en el experimento de Cliff Baxter y Brian O'Leary demostraron que este efecto es independientemente de tiempo y de espacio, o sea, que hay como una superposición y siempre funciona. Fijaros, si resulta que nuestro ADN crea cambios en el mundo exterior que nos rodea y en nosotros mismos, y que además nuestro ADN es influenciable desde fuera, y que eso es independientemente de tiempo y de espacio, que siempre funciona, aunque estemos a distancia o estemos en el sitio, imaginaros lo que están diciendo. Quiere decir que nosotros, dentro de nosotros, tenemos algo, y eso coincide con las sabidurías ancestrales de las culturas antiguas. Dentro de nosotros existe, sobre todo las místicas, dentro de nosotros existe algo que genera cambios en el exterior y de lo cual nosotros somos directamente los responsables. ¿Por qué? Si mi ADN crea cambios en el exterior y mi ADN es reprogramable, influenciable desde el exterior hacia adentro, yo puedo programar mi ADN para que los cambios que genere sean los que yo deseo que sean. ¿Me explico? Fijaros la importancia. Y independientemente del tiempo y a la distancia que yo esté, yo puedo generar y coordinar que los cambios que sucedan sean exactamente los que yo quiero que sucedan. ¿Me explico? Puede parecer algo así estrambótico, pero es así de simple. Y lo curioso es que este mundo es muy simple y lo único que sucede es que nosotros lo complicamos, buscando unas respuestas que a veces no son mucho más simples. Fijaros, otro experimento que demostró que el ADN es variable por el exterior fue uno el que hizo el físico alemán Ernest Stanley, que con una varilla de violín raspó, frotó un arco de violín sobre una plancha metálica, boleando arena por encima, y se dio cuenta que dependiendo de la vibración se hacía un dibujo diferente. O sea, cada vibración respondía a una imagen diferente. O sea, imaginaros, cada pensamiento responde a una imagen diferente, porque al fin y al cabo el pensamiento es vibración. Entonces, con cada vibración se generaba una imagen diferente, ¿vale? Eso es perfecto, pero es que lo más importante del descubrimiento fue que cuando la vibración cesaba, la imagen desaparecía. Bueno, vamos a ver esto qué quiere decir. O sea, quiere decir que cuando hay una materia que es un dibujo, ¿es porque hay una vibración detrás que la mantiene? Bueno, eso ya lo demostró, y os lo comenté también, Einstein en su fórmula de la relatividad. Perdón. En su teoría de la relatividad, Einstein dijo que la energía era igual a la masa por la velocidad al cuadrado, siempre entendiendo velocidad como la velocidad de la luz. Claro, si de ahí despejamos lo que es la masa, la materia, entonces decimos que la masa es igual a la energía partido por la velocidad al cuadrado. Efectivamente, lo analizamos un poco y vemos la masa es igual a una energía que está en movimiento. ¿Sabéis cómo le llaman los científicos a eso? Vibración. Entonces, Einstein ya pudo demostrar, aunque nadie lo vio,
¿Por qué? Porque solo vemos lo que somos capaces de creer, que la masa era igual a la vibración. Enunciado de forma diferente, fijaros si es importante. Para que existiese una materia, una masa, tenía que haber una vibración detrás que la mantuviese. Si la vibración era cero, la masa era cero. Dejaba de existir. Entonces, fijaros, con el de Ernst Stanley y con el de Einstein, podemos ver claramente, perdón, disculpadme, podemos ver claramente que para que exista algo de materia, tiene que haber una vibración detrás que la sostenga. Vamos un poquito más para allá. Para que exista tu vida, tiene que haber una vibración detrás que la mantenga. Analicemos un poco eso. O sea, mi vida responde a mi vibración. Mi vida responde a mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Y solo responde al donante. ¿Os acordáis del de Cliff Baxter y Brian O'Leary? Responde al donante, independientemente del tiempo y del espacio. ¿Me explico? Para que mi vida es como es, tiene que haber una vibración detrás que la mantenga. Cada vibración genera una imagen diferente, una materia diferente. Si tú varías la vibración, variará la materia que está, porque cada vibración corresponde a un dibujo diferente. ¿Me explico? ¿Veis por dónde voy? ¿Os dais cuenta de lo importante de estos descubrimientos? De la realmente importancia que tienen estos descubrimientos, mucho más que lo puramente científico. Hans Jenny, médico suizo, ideó la cimática, que fue el entrar a mediados del siglo pasado, fue entrar en el estudio ya muy profundo y muy serio de lo que Ernst Stanley comenzó, que fue la respuesta que tiene la materia a las vibraciones. ¿De acuerdo? Y eso fue el repaso. Entonces, daros cuenta, tenemos los tres experimentos que te dicen que yo varío, algo dentro de mí varía inconsciente o inconscientemente, quiera yo o no quiera, algo dentro de mí varía el exterior, varía la sustancia, la materia de la que está hecho todo, pero es que yo también estoy hecho de esa materia, varío mi propia materia, simplemente por la observación, por el estar, por el acercarme. Entonces, que encima el ADN, que es el que genera todo ese cambio, esa influencia, el ADN es reprogramable porque el 98% es información, es reprogramable a voluntad, solo sabiendo el método, cómo hacerlo. ¿Me explico? Yo puedo ir cambiando la información. Claro, esto, y ya estamos en tema de hoy, esto se llama de esta forma. Tú no eres víctima de tu genética. ¿Me explico? Porque solo es el 2%. Y es la construcción pura y dura de tu cuerpo, tal como es, de la imagen. Si tú eres víctima o te sientes víctima, eres simplemente de la información. Y malas noticias es información. Buenas noticias la puedes cambiar porque es la información que tú has ido metiendo con el tiempo y con el paso de los años y de las vidas y en tu ADN. ¿Me explico? Entonces, esa información, que es el 98% de todo, se puede variar. Para que se cumpla que si tú varías la vibración, varía la materia del exterior. ¿Me explico? Entonces, esos tres experimentos fueron espectaculares. Debieron de crear una revolución, pero como la gente no lo ve, porque no cree en ello, pues entonces no se ve. Pero quiero que lo tengas en cuenta, eso está descubierto, se han hecho experimentos científicos y se ha demostrado todo lo que te estoy diciendo, que nosotros con nuestra vibración generamos una materia que es la materia de la que vivimos y de la que somos. ¿Me explico? Esto lo hacemos siempre, consciente o inconscientemente. Quizá
y eso es lo que se comenta. Perdona, beber un poco de agua. Quizá y eso es lo que se comenta. Ese fue el nacimiento, la razón por la que nació la cuántica. Para intentar dar respuesta a estos experimentos, a estos... Claro, ¿qué es a lo que llegó la cuántica? Y es el estudio más grande que se está haciendo ahora por medio de la cuántica, que es el estudio del campo, de la materia que nos rodea. Si no es vacío, hay algo. Hay algo eléctrico, hay algo magnético, son campos electromagnéticos, y eso es lo que está teniendo ahora a la mayor parte de científicos en su estudio. Unos le llaman la fuerza, otros, pero ya hablaremos de todo ello. Simplemente lo digo para que daros cuenta. Tuvieron que aceptar que había algo más que lo puramente material. Entonces, ya los científicos cuánticos están hablando del campo de la conciencia. Ya están estudiando las cosas como un todo, con su parte material y su parte espiritual, su parte de conciencia. Entonces, quizá fue el por qué nació la cuántica, para dar respuesta a todo este tipo de cosas. Cliff Buster no solo experimentó, lo digo para que os deis cuenta que no solo se hizo un experimento, se hicieron varios. Cliff Buster también experimentó con plantas. Anteriormente, él se le ocurrió un día, como él era ex de la CIA y especialista en el polígrafo, en el detector de mentiras, pues un día se le ocurrió, ¿y si le conecto el detector de mentiras a una planta? A ver lo que encuentro. Entonces, lo lógico, lo que él pensó fue, habrá una onda muy plana, muy sin más. Y lo curioso es que descubrió una onda muy similar a la del ser humano. Entonces él dijo, ¿cómo puede ser que la planta tenga una onda tan parecida a la del ser humano? Haya tanta actividad, haya tanto... Dijo, ¿qué sucedería si, al igual que hago yo con el detector de mentiras, someto a la planta a estrés? ¿Qué es lo que sucedería? Entonces se le ocurrió, pues oye, mojarle la hoja con el café, se le ocurrió moverla, se le ocurrió agitarla, hasta que se le ocurrió, bueno, y si salgo fuera, cojo unas cerillas y le quemo una hoja. Y se dio cuenta que sin hacerlo, solo con pensarlo, la planta tuvo una reacción enorme. Entonces, él se fue, sacó las cerillas, le quemó la punta de la hoja a la planta y la planta seguía con una tensión enorme, con una actividad enorme. Entonces, esa actividad no cesó hasta que él cogió las cerillas y se las llevó otra vez fuera. Y desapareció de su cabeza la idea de quemarle las cerillas, quemarle la hoja a la planta. Claro, se quedó sorprendido. La planta respondía a las emociones de los seres humanos. Bueno, es lo que estamos diciendo. Algo dentro de nosotros genera cambios en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Él dijo, bueno, vamos a ver si la planta también se traga, se cree algo que no sea cierto. Y entonces empezó a pensar, a imaginarse quemando la planta con una cerilla simplemente en su imaginación. Pero es curioso, la planta sabía cuando había intención y cuando no, porque la planta no tuvo ninguna reacción mientras él lo imaginaba. Entonces, fijaros, otra vez vuelve a representarse que nosotros generamos cambios en el exterior, tanto en plantas como en la materia que está formado todo. Al fin y al cabo, las plantas están formadas de las mismas partículas de luz. Entonces, imaginaros, otro que estuvo experimentando a su manera, con otra materia, si éramos capaces de influenciarle, fue Masaru Emoto, un científico japonés, y él estuvo experimentando con el agua. Él tenía una teoría, y luego la llevó a la práctica, que fue, vamos a lanzarle al agua emociones, o bien escritas en el frasco, o se las lanzamos a nivel emocional, y luego congelamos el agua. Entonces él siempre hacía dos muestras. Una muestra que era de la misma agua. Cogía una cantidad de agua y la partía en dos. Una era el tubo que le llamaban de referencia y ese lo apartaba y luego ponía el tubo de
del experimento. Entonces, a ese tubo le lanzaba una serie de emociones y luego el agua esta la congelaba. Claro, cuando quería la sacaba y en el momento en que empieza a descongelar, que empieza a hacer cristales de agua, fotografiaba la belleza de los cristales. Entonces, él se dio cuenta que la belleza de los cristales que recibían el agua, la belleza de las emociones positivas, la belleza del cristal era muchísimo mayor que la de las emociones negativas. Entonces, Masaru Emoto pudo comprobar que nosotros influenciamos al agua otra vez igual y que encima las emociones positivas le dan una belleza espectacular. A ver si pudiese enseñaros alguna, compartir pantalla, a ver si puedo en un momento dado. Creo que tengo por aquí uno de Masaru Emoto. Estos son los experimentos que os he enseñado, el de Chalnin, el de cimática, Einstein. Fijaros, Masaru Emoto, daros cuenta, esos cristales son cuando el agua empieza a descongelar y empieza a hacer cristales. Las fotografías de los cristales sometidos a emociones positivas tenían una belleza muchísimo mayor que las de emociones negativas. Entonces, él llegó a comprobar incluso una batería de personas, de 1.800 personas meditando en Japón, y él metió 2 botellas de agua en un edificio en Washington. Entonces, hizo el experimento y entonces después analizó. Y volvió a repetirse el mismo resultado. Independientemente del tiempo, del espacio, el agua sufría o disfrutaba de las emociones que se le enviaban. Entonces, daros cuenta, vuelve a repetirse, que es lo importante, que nosotros influenciamos siempre a nuestro alrededor. El cuerpo, imaginaros el resultado de este experimento, si es importante, ¿por qué? Porque daros cuenta, el cuerpo está formado del 25% de agua, del 25% de tierra y del 75% de agua. Y el cuerpo humano y el planeta Tierra está formado por el 25% de tierra y el 75% de agua. Si el agua responde a las emociones positivas o negativas nuestras, ¿cómo responderá el agua que forma mi 75% de mi cuerpo? ¿Cómo le sentará? ¿Realmente nos beneficiará o perjudicará? ¿Y cómo beneficiará o perjudicará nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos al 75% de agua del que está formado este planeta? Entonces, ya al principio del siglo pasado, Rudolf Steiner, que era un científico, un filósofo científico, hablaba de que el estudio, el reto del ser humano en el siglo que viene, en este siglo, sería estudiarlo todo en un conjunto, como materia y espíritu, como un todo. Y que dentro de ello sería el llegar al estudio de aprender que el corazón no es solo una bomba y a dejarnos enseñar por el corazón de cómo debíamos de relacionarnos en el futuro. Eso fue lo que dijo Rudolf Steiner. Él creó la teosofía, que fue una filosofía en la que intentaba unir lo espiritual y lo material en el ser humano, pero también en el exterior, en la materia, en el planeta. Entonces, daros cuenta, comento esto simplemente para que os deis cuenta si varió y ha variado en poco tiempo la forma de estudiar la ciencia. Ahora ya se tiene en cuenta la conciencia, llámalo como tú quieras, un campo alrededor nuestro y la materia pura y dura. Entonces, Rudolf Steiner decía que el pensamiento es un órgano al igual que el ojo o el oído y que si un ser humano conseguía disciplinarse y con disciplinas meditativas de silencio, podría conseguir descubrir él solo su propio espíritu, su propia vida espiritual. Muy, muy interesante para la época que era. En realidad todo comienza, hay una explosión
a la hora de, siguiendo lo que Rudolf Steiner dijo, de que el corazón no solo era una bomba, hay una explosión y de repente la Universidad de Oxford decide hacer una batería de estudios enormes para descubrir si de verdad eso era cierto, que el corazón era una bomba o era realmente mucho más que eso, pero todo surge a raíz de los trasplantes de corazón. ¿Por qué? Porque resulta que observaron los cirujanos que dependiendo cuando trasplantaban un corazón, habían unos cambios de hábito en los trasplantados. Pero algunos realmente impresionantes. Por ejemplo, personas mayores que recibían... Claro, por ley no puedes saber quién es el donante ni la familia del donante. Pero cuando los casos eran muy, muy serios, por medio de la justicia, se recurrían, los cirujanos recurrían a buscar quién era el trasplantado, el donante, para saber por qué reaccionaba de esa forma el trasplantado. Y hubieron varios casos en los que eso sucedió. Uno de ellos, pues una mujer mayor que nada más ser trasplantada tenía hambre y pidió pues hamburguesas y patatas fritas de los locales estos. Cuando ella nunca había comido de eso ni se le había... Investigando, el donante era un niño de 13 años que había muerto. Entonces, se dieron cuenta que pasaba algo de la memoria del niño, pasaba con el corazón. Entonces, hubo un caso muy realmente serio, que fue una persona, una mujer, que la trasplantaron y tenía pesadillas de que la perseguían para matarla, para violarla y matarla. Entonces, como eran tan repetitivas, y ella nunca las había tenido anteriormente, se investigó. Entonces se descubrió que el donante era una mujer que había muerto siendo perseguida, violada y matada en un bosque, asesinada en un bosque. Entonces, fijaros lo curioso. Le pidieron a esta mujer si era capaz de hacer un retrato robot de la cara del agresor dentro del cuerpo de la trasplantada. El corazón tenía la memoria y esta mujer hizo un retrato robot y detuvieron al agresor y confesó. Fijaros, claro, eso ya no era una casualidad. Donde la Universidad de Oxford empezó un estudio, una batería de estudios enormes con el corazón y descubrieron, entre ellas la Universidad de Canadá, el Instituto de las Matemáticas del Corazón, como le llaman, que al hacer experimentos con animales y dueños existía una interrelación independientemente de tiempo y espacio, otra vez igual, pero había una relación en el campo del corazón. El corazón generaba un campo y aunque esos campos no se tocasen, había una interrelación como si hubiese una superposición de campos y el dueño de un animal y el animal, etcétera, etcétera, me refiero, perros, gatos, caballos, etcétera, etcétera, tenían una respuesta conjunta, como si estuviesen unidos. ¿Me explico? Entonces, Luis Ángel Díaz, director del Centro Cuerpo-Mente, que estudió la memoria en las células, descubrió y enunció que del 60 al 75% de las células del corazón, la de todos nosotros, son células nerviosas. O sea, es como si el corazón tuviese un pequeño cerebro, que es la primera estructura glandular del cuerpo y que produce hormonas que afectan profundamente a todo el cuerpo, incluido el cerebro, que produce con cada pulsación 2,5 vatios de potencia, creando campos electromagnéticos, campos eléctricos y magnéticos alrededor de nosotros. Fíjate si es curioso, en las culturas orientales se hablaba de un aura de luz, un campo alrededor nuestro. Y la ciencia ha descubierto que nuestro corazón genera un campo alrededor nuestro que oscila entre 3 metros de distancia del cuerpo. Annie Marquier, de Toulouse, francesa, estudió el corazón
y dice que el corazón es un órgano que funciona independientemente del cerebro. Claro, si nos damos cuenta, tiene razón en un sentido. El corazón es el primer órgano que se crea, es el primer órgano que existe en el vientre de la madre y es el último que se va. De hecho, hay gente que están cerebralmente planos y sigue funcionándoles el corazón hasta que el corazón deja de funcionar. O sea, se está descubriendo, se está llegando al sentimiento de que el corazón es el órgano que genera y cuida de todo el cuerpo. Y el cerebro es una máquina, es un ordenador que funciona bajo las órdenes del corazón. ¿Me explico? Es curioso porque antes se creía que todo estaba en el cerebro. Y la ciencia cuántica está descubriendo que en realidad todo está en el corazón y que el cerebro es un órgano, un centro de control de todo el cuerpo que está supervisado por el corazón. ¿De acuerdo? También Greg Braden dice que el corazón es 100 veces más potente eléctricamente que el cerebro, que está demostrado, que se ha comprobado, y 5.000 veces más potente magnéticamente que el cerebro. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto tiene algo de sentido? Pues fijaros, porque el corazón, o sea, el mundo está formado por campos eléctricos y magnéticos. Entonces, si el corazón, dicen los científicos, que si a un átomo le cambias el campo eléctrico o el campo magnético, cambias el átomo. Y fijaros, el corazón es una máquina capaz de variar el campo eléctrico y el campo magnético de todo lo a su alrededor. Vuelve otra vez a comprobarse que nosotros somos capaces de crear cambios en el exterior. ¿Me explico? Todo está formado de campos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos, y el corazón es una máquina que es capaz de variar campos eléctricos y campos magnéticos. Quizá no es su función precisamente esa, el variar los campos eléctricos y magnéticos del mundo que nos rodea y los campos eléctricos y magnéticos de la sustancia que forma nuestro cuerpo. Quizá está diseñado para eso. El corazón es mucho más rápido a la hora de decidir que el cerebro. Es lo que le llamamos he tenido una intuición. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene el filtro del sistema inconsciente de creencias y es un freno, es una retención, y eso el corazón no lo tiene. El corazón siente y dice enseguida. Entonces es muchísimo más rápido a la hora de decidir que el cerebro. Y es lo que conocemos como intuición, como ya os he comentado. Y las respuestas de la intuición suelen ser muchísimo más certeras que las del corazón, porque las del corazón muchas veces las del cerebro muchas veces se ven variadas por el sistema inconsciente de creencias al pasar a través de él. Entonces, la conclusión es que el corazón es un órgano de emociones, emocional, que gobierna el cuerpo entero. De hecho, es el primer sistema hormonal glandular del cuerpo. ¿De acuerdo? Es el primer órgano que se forma y el último que desaparece. Y para completar esto un poco, hay otro experimento que me encanta, y fijaros la importancia que tiene y lo veréis. Dennis Wiley, en 1933, hizo un ex de la NASA, le solicitaron que hiciese unas pruebas se llamaba Proyecto Apolo, y era sobre los corredores que iban a participar en las siguientes Olimpiadas. Entonces, él desarrolló un estudio en el que los hacía correr físicamente conectados a máquinas de biofeedback y luego los hacía correr mentalmente, sentados en un sillón, para comprobar qué partes del cerebro actuaban. ¿De acuerdo? Entonces, lo curioso fue que cuando acabó el experimento, tanto si corrían físicamente como si no corrían físicamente, que lo hacían mentalmente, el sillón, las partes del cerebro que se movían eran exactamente las mismas, como si realmente las piernas se moviesen, tuviesen las órdenes de moverse cuando estaban también sentados en el sillón.
Y la conclusión fue sorprendente y muy importante. La mente es incapaz de distinguir si es real o es una ficción cuando realmente lo estás viviendo. ¿Me explico? Y ahora se entienden muchas cosas. La mente es incapaz, tu mente y la mía, la de todos, es incapaz de distinguir si tu vida es real o es una ficción de tu cerebro, de tu pensamiento, de tus emociones. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo emocionalmente. ¿Me explico? Podría ser diferente. Seguramente si la vibración que mantiene esa materia de la que está formada tu vida varía, la materia de lo que está formado tu vida variará. Eso es lo que dicen los científicos. ¿Cómo llegar al corazón? Porque si realmente el órgano que gobierna es el corazón, ¿cómo llegar al corazón? Pues volvemos a tener contacto con las sabidurías ancestrales, las sabidurías orientales, por medio de cultivar el silencio. Ya os lo comentaré, el cerebro está diseñado para funcionar en los dos niveles. Entonces, la parte que está en el presente, la parte que está en el consciente, que es la parte izquierda del cerebro, es un parlanchín, no para de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y la parte que tiene la posibilidad de conectar con la nube, que es la parte derecha del cerebro, que es la parte que puede, es por donde nos llegan las intuiciones, es la parte que tienen los mediums a voluntad, conectan directamente con la nube para expandir la conciencia, esa parte está en silencio. La única forma de llegarle a esa parte, que es la que tiene la sabiduría y todo lo que tú has venido a hacer aquí, las respuestas de lo que has venido a hacer aquí, esa parte solo habla cuando la otra se calla. La única forma de acallar la parte parlanchina es practicar el silencio. Meditación, yoga, mantras, música, actividades artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recordar, los científicos han descubierto que si cambiamos el campo eléctrico de un átomo o el campo magnético de un átomo, cambiamos el átomo. Nuestra vida está formada, el mundo que nos rodea, nosotros estamos formados de átomos. Nuestro corazón es una máquina que se dedica a cambiar y está diseñado para eso. Entonces, lo hace consciente o inconscientemente. Eso quiero que la tengáis claro. Lo estamos haciendo siempre de forma consciente o inconscientemente. Podemos hacerlo de forma consciente, pero hay que aprender, hay que practicar. Entonces, yo os animo a que hagáis un experimento porque todo esto son ideas y uno las tiene que aplicar, les tiene que poner en acción, en práctica. Fijaros, las creencias son cosas que uno se ha demostrado que ese pensamiento primero era cierto. O sea, fue un pensamiento, luego hubo una acción, luego una práctica, una puesta en práctica y un resultado. Entonces, nosotros a veces necesitamos resultados para creer. Y hay un experimento de Masaru Emoto buenísimo para que te des cuenta cómo tú cambias tu alrededor con tu energía y os animo a que lo hagáis, a que lo practiquéis. Cocéis arroz para meterlo en 3 vasos diferentes. Procuráis lavar los vasos de la misma manera y que queden los vasos igual, pero que tengan vasos o recipientes que se puedan cerrar. ¿De acuerdo? Metéis la misma cantidad más o menos de arroz blanco en cada uno de los vasos, los cerráis y los ponéis en sitios diferentes. Un vaso, siempre que pases por al lado de él, tienes que sentir todo el amor, como cuando nació tu hijo. Te pones delante y le envías todo tu amor y todo tu cariño. Otro vaso, no le haces ni caso, pero ni caso, como si no existiese. Y al tercer vaso le envías toda la ira y todo. Cuando llegues a casa cansado, cuando sientas un problema y tengas ganas de descargar esa ira, te vas directamente, te pones delante del vaso y le dices todo lo que quieras y todo. ¿De acuerdo? Ya me contaréis en 30 días el resultado. Ya me contaréis. Por eso, y termino ya,
Blas Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón no entiende. ¿Sabéis? Todo esto de lo que yo he hablado, podéis consultar los trabajos de Joe Dispenza, que habla de nuestro cerebro, y ahí entenderéis un poco todo esto, cómo funciona, de Jill Bolte Taylor, que tuvo un derrame cerebral, y la parte que controla, la parte, el parlanchín, se le paró, y ella pudo entrar directamente en un estado expandido de conciencia y contactar con lo que es y que hemos venido a hacer aquí. Es espectacular esa conferencia, os animo a que la veáis por YouTube. Greg Braden, La matriz divina, Annie Marquier, El corazón tiene cerebro, y por supuestísimo mi página web y mi libro Ciencia y Consciencia, en la que hablo mucho de todo esto. Así que creo que es el momento, me imagino, voy a contactar con, y así empezaré a dar respuestas a vuestras preguntas. Creo que quedan 8 minutos, perfecto, no sé si me he alargado demasiado, pero bueno. Conecto ahora con, no estaba dentro, con la página, y así empiezo a contestar las preguntas. Es un placer estar con vosotros, como siempre, y espero que os haya gustado. ¿Entendéis por qué digo muchas veces que todos somos seres extraordinarios? ¿Entendéis? Realmente, 31 de marzo, 12. A ver aquí, 12 y 1. Micaela, hola Juan. Liliana, buenas tardes, qué gusto oírte. Igualmente a las dos. Olivia Beltramo, ¿podemos modificar nuestra calidad de la conciencia? Evidentemente, evidentemente. Oye, a veces me dicen, oye, es que la cabeza es muy complicada de controlar. Mira, simplemente cierra los ojos ahora mismo si quieres e imagínate un bolígrafo. No sé si ahí conocéis uno que le llaman Bic, pero un bolígrafo, el que sea. Imagínatelo con todo detalle. Mira el tubo, mira la mina, mira dónde está la tinta, el tapón que lleva detrás, el color del bolígrafo y todo eso. ¿Vale? Puedes abrir ya los ojos. ¿Has sido capaz de ver el bolígrafo? Sí, el 100% de personas, si tienen el cerebro normal, son capaces de verlo. Entonces, si eres capaz de ver y ya has parado tu mente para ver un bolígrafo porque te ha apetecido, puedes cambiar tu mente tranquilamente. Simplemente hace falta disciplina. Yo no digo que sea sencillísimo. No, va a haber que trabajar, pero es simple. No hay complicaciones. ¿De acuerdo? Graciela, buenas tardes, Juan, igualmente. ¿Se puede modificar entonces enfermedades heredadas? Según los científicos, los experimentos que ya habéis podido ver, se puede variar toda la información. Toda. Va a costar. No la vas a variar en mediodía, pero se puede variar. El ADN es influenciable desde el exterior. O sea, tú estás en el exterior de tu ADN, no puedes variar. Hay que aprender ciertos métodos, ciertas técnicas, pero se puede variar. Rosa de México, eso es increíble. Que nuestro ADN se modifique con nosotros cuando ya no es parte de nosotros es realmente fantástico. Y que hayan descubierto eso. Sí, y además el ADN está enlazado contigo y es lo que están estudiando ahora, el entrelazamiento cuántico, y está enlazado contigo independientemente de que se lo llevasen a la luna. Instantáneamente lo que tú sientes, lo siente él. ¿Por qué? Porque hay un campo entre medio inteligente que hace que la distancia, como si no existiese, que haya una conexión tal y tal rápida que realmente es instantánea. ¿Me explico? Y eso está, ahí están trabajando todos los científicos actualmente. Filomena Carrillo, hola. Si una mujer embarazada está pasando alguna enfermedad, a su hijo puede que la detecten a tiempo y la modifiquen antes de nacer. Me preguntas cosas que yo siento que sí, pero siento por intuición. Siento. De todas formas, quizás sería mejor, si no se sabe si no se sabe si realmente hay una enfermedad y simplemente es un temor, quizás sea mejor variar ese pensamiento para que cree una realidad diferente, para que cree la realidad que tú quieres. ¿Por qué?
Otra cosa es que ya te han dicho, oye, es que realmente existe un riesgo muy alto. Pues bueno, yo no sé contestar esta pregunta, pero haría caso de los médicos, para eso están. ¿De acuerdo? Solan Monique. Hace poco han descubierto que las personas con Alzheimer reconocen canciones que marcaron un momento importante de sus vidas. Yo lo poco que sé del Alzheimer, Solan, es que se va perdiendo la memoria desde la actualidad hacia atrás. Y fijaros, el cerebro, la parte derecha del cerebro, es la que tiene memoria del pasado, me explico, hasta los 7 años, nada más. Todo eso se puede llegar a perder, incluso anterior. La gente de Alzheimer no come porque olvida cómo se come, no anda porque olvida cómo anda. Todo eso que son realmente memoria, todo eso desaparece. Pero hay algo mucho más profundo, que es lo que a mí me gusta, eh, para mí, y yo os digo que es mi opinión, para mí las personas que tienen Alzheimer decidieron irse, y para la gente que tiene capacidad de verlos, están casi siempre fuera del cuerpo, no están dentro. Al abandonar el cuerpo, abandonan toda la capacidad, toda la memoria, toda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso surge por una decisión de no querer estar aquí. Cada uno tiene su razón, porque ya pasa mucho tiempo, porque sienten que es una carga, por etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No os puedo decir más, pero es para mí. Avi Sánchez, ¿a una persona que sí le ha hecho trasplante de corazón puede tomar actitudes o costumbres de su donante? Sí, lo he comentado anteriormente. De hecho, de ahí empezó el estudio del corazón seriamente por parte de los científicos sobre todo cuánticos. ¿Por qué? Porque variaba la actitud de la gente que recibía un trasplante. Mi padre tiene hecho ese trasplante hace casi 4 meses lo operaron. Bueno, igual no le afecta mucho, pero los que tenían actitudes muy, muy claras, como el niño este que solo le gustaban las hamburguesas y las patatas fritas, pues esa actitud le pasó a la otra persona. De todas formas, tienes una ocasión de oro para observarlo. Noelia de Argentina, ¿y qué era lo que hacía variar la actividad de la planta? La emoción del ser humano. Siempre es lo mismo. Fijaros, y me despido con esto. Primero surge un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción. Y esa emoción cambia la forma de la respiración. Y eso genera que el cuerpo funcione de forma distinta. ¿Me explico? Esa influencia que genera los cambios de pensamiento-emoción son los cambios que generan en el exterior. ¿De acuerdo? Eso es lo que cambiamos. Nosotros cambiamos el exterior con nuestras emociones. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué os puedo decir? Es un placer, es una maravilla, estoy encantado de poder hablar con vosotros. No te olvides nunca, recuerda siempre que eres un ser extraordinario y que la ciencia lo sabe. Y acuérdate de la web para consultar todo lo que quieras, porque ahí hay muchísima información. La web es cienciayconsciencia.com y del libro Ciencia y Consciencia, que ahí hay mucha información. Que tengas un feliz día y que la vida te regale la mejor de sus sonrisas siempre para ti y los tuyos. Un abrazo y hasta el jueves que viene. Nos vemos. ¡Feliz día!